La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Neo, disponible en el color del año, Peach Fuzz. Hello, Moto. El Instituto Nacional de Estadística presentó los datos de 2023 sobre pobreza e indigencia en nuestro país. Allí se advierte que la pobreza fue del 10,1%, cuando en 2022 fue del 9,9%. La variación está dentro del margen de error de la medición del INE, que es del 0,6%. Esa cifra, 10,1%, es más baja que en 2021 y en 2020, datos afectados por la pandemia, pero más alta que en 2019, donde se había ubicado en 8,8%. En el caso de la pobreza infantil, los datos del Instituto de Estadística indican que en 2023 el 20,1% de los niños menores de 6 años fueron pobres. 20 de cada 100. En el caso de los menores de 6 a 12 años, el 18,3% se ubicó por debajo de la línea de pobreza. La infantilización de la pobreza, como se lo llama, aparece ya como un problema estructural de nuestro país. Para ejemplificarlo, cuando en 2017 la tasa de pobreza en general llegaba a su pico más bajo, o a su piso más bajo, del 7,9%, la de la pobreza infantil más que la duplicaba. Entonces, ¿qué análisis hay que hacer de los datos presentados ayer por el INE? Con luces largas, ¿cómo se ve el fenómeno de la pobreza infantil en Uruguay? ¿Y cómo romper ese ciclo? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Gustavo de Armas, doctor en ciencia política, especialista en el estudio de regímenes de bienestar y políticas sociales, con foco especial en políticas educativas, asesor en planificación de Naciones Unidas en Uruguay. De Armas, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. De Armas, en un primer lugar, ¿qué lectura hace de los datos que fueron presentados ayer por el INE? Bueno, lo primero es que confirman de algún modo la hipótesis de que Uruguay está estancado respecto a la evolución de la pobreza en toda la población y por ende en los distintos grupos de edad, entre ellos la infancia, que es la más afectada por la pobreza. Ustedes mencionaban los datos más recientes, el 10,1 publicado ayer, el 9,9 del 2022, el 10,6 del 2021, el 11,6 del 2020 durante la pandemia o el año de mayor impacto de la crisis socioeconómica desatada por la pandemia, el 8,8% del 19, pero en realidad estos valores tienen algunos años más. La pobreza había levemente comenzado a crecer, aunque esto es discutible porque también las variaciones estaban dentro del margen de error, en el 2018. 2017 fue el punto más bajo, se llegó a 7,9%, luego en el 2018 se subió, si no recuerdo mal, a 8,2, 8,3, y luego en el 19 8,8, y luego viene el salto de la pandemia y todos estos datos que recién mencionaba. Ahora, si miramos desde el año 2013 a la fecha, con escasas variaciones, leves ondulaciones, en buena medida dentro de los márgenes de error, la pobreza durante los últimos 11 años, el promedio simple de cada año entre el 2013 y el 2023, esos 11 años, el promedio es 9,7 de todo el periodo. Entonces, si uno mira la evolución reciente de Uruguay, por no hacer la mirada más larga desde la restauración democrática, hubo un periodo de muy fuerte caída de la pobreza, que básicamente va desde el año 2005 al año 2015, más allá de que luego siguió cayendo algún punto porcentual, pero grosso modo una caída muy fuerte concentrada en esos 10 años, del 40 al 10%, para ponerlo de manera bien simple, 2005 versus 2015. No digo los valores exactos, digo grosso modo. Sí, sí. Y eso fue producto en ese contexto de un muy fuerte crecimiento económico, de una política salarial, negociación colectiva, convenios, en fin, una política salarial que obviamente permitió recuperar salario real, que benefició fundamentalmente a los sectores de más bajos ingresos, y política social, hablando obviamente de pobreza medida por ingresos, básicamente transferencias, ¿no? El salto que implicó
la creación de un nuevo régimen de asignaciones familiares, Plan de Equidad en el 2007. Esos tres factores, en distinta medida, contribuyeron a esa fuerte caída del 40 al 10%. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Bueno, el crecimiento económico se desaceleró en la segunda mitad de la década pasada, luego tuvimos la pandemia con una caída del PIB de 6 puntos, 6.2, 6.1, no recuerdo exactamente de memoria el decimal. Luego 2 años de recuperación económica fuerte, el 2021 y el 2022, en el entorno del 5%, el promedio entre ambos años. Y un último año, el 2023, de muy bajo crecimiento económico. Recientemente el Banco Central de Uruguay publicó el dato de variación anual del PIB 2023, 0,4%, con lo cual uno podía vaticinar lo que iba a pasar, porque, cuál iba a ser el valor de pobreza de los 12 meses del 2023, entre otras razones, porque el INE ya había publicado el valor de pobreza en los primeros 6 meses del año, 10,4%. Entonces, para que hubiese una caída fuerte respecto al 2022, que fue 9,9%, tendría que haber habido una caída muy fuerte en el segundo semestre del 2023. Y en realidad en el segundo semestre del 2023 la pobreza estuvo en 9,8%. 10,4% primer semestre, 9,8% segundo semestre, 10,1% todo el año. Entonces creo que esa es un poco la lectura general. Lo que tenemos en los últimos 10 años es que no logramos perforar ese zócalo del 10%, quizás se logró en el 2016, 17, como decía, llegar a ese valor de 7,9% en el 2017, pero grosso modo, si alguien se aleja un poco, toma distancia de la gráfica de la serie de tiempo que va desde el 86 hasta el 2023, lo que va a encontrar en los últimos 10 años es una meseta. De Armas, con respecto a la pobreza infantil en particular, porque usted acaba de hacer una lectura con respecto a la pobreza en general, en la introducción al reportaje yo mencionaba que en el 2017, cuando se observa el 7,9% de pobreza en general, la pobreza infantil por lo menos duplicaba ese guarismo. ¿Qué lectura hace de la pobreza infantil de los datos conocidos en la última lectura del INE? Lo mismo, estabilidad. O sea, en realidad los valores presentados ayer por el INE para el grupo de 0 a 5 años, 6 a 12 años, 13 a 17 años, 20,1%, 18,3%, 17,9% respectivamente, son levemente más altos que los del 2022, en términos numéricos si se quiere, pero en realidad una lectura estadística rigurosa lo que diría son valores que no podemos afirmar que son más altos ni más bajos porque caen dentro de los márgenes de error si comparamos con el 2022. Y vuelvo al relato que hacía de la evolución de la pobreza en toda la población en los últimos años, o 15, 20 años, y en realidad podría reproducir ese relato para la infancia nada más que duplicando valores. Como tú bien señalabas, en el 2017 el porcentaje de población bajo línea de pobreza, toda la población era la mitad del valor correspondiente a 0 a 17 años. Para poner esto en cifras, todavía no se puede estimar el valor 2023 de 0 a 17 años porque no están liberados los microdatos de la encuesta continua de hogares. Pero cuando estén liberados, seguramente el valor de 2023 va a ser muy parecido al del 2022. En 2022, en la población bajo 18 años de edad, 0 a 17 años de edad, es decir, niños y adolescentes, o niños de acuerdo a la definición de la Convención sobre Derechos de Niños, menores de 18 años, reitero, en 2022 era 17,4%. En toda la población 9,9%, es decir, poco menos del doble. Pero son los valores que tenemos desde hace años. La pobreza en Uruguay está concentrada en niños y en los adultos que viven con esos niños, que en general son jóvenes y en muchos casos mujeres jefas de hogar, y en muchos casos mujeres jefas de hogar en hogares con un solo jefe, con jefatura monoparental, donde hay solo un adulto a cargo de esos hogares, que es una mujer. Entonces, para poner esto en cifras nuevamente, y probablemente los datos del 2023 son casi idénticos a los del 2022, si nosotros tomamos a toda la población bajo la línea de pobreza, tenemos aproximadamente un 45%, 45 de cada 100 son niños o adolescentes. Otro 45% son los adultos que viven con esos niños y adolescentes, en esos hogares.
y hay solo un 10% de la población pobre en Uruguay que vive en hogares donde no hay ningún niño o adolescente. Si la pobreza en Uruguay es equivalente conceptualmente a familias jóvenes con niños y adolescentes. Si nosotros le tenemos que explicar a un extranjero qué es un hogar pobre o cómo es un hogar pobre en Uruguay, es un hogar donde tenemos entre 4 y 5 personas, donde la mitad de esas personas son menores de 18 años y por lo tanto no se espera que generen ingresos. La otra mitad de esas personas básicamente son jóvenes con bajísimo nivel educativo, con una inserción laboral muy precaria y en muchos de esos casos mujeres solas. Eso es un hogar pobre en Uruguay. Por lo tanto, cuando se dice o decimos erradicar la pobreza infantil en Uruguay equivale a erradicar la pobreza, es empírico, porque es imposible que un niño o adolescente que vive en un hogar que es pobre por ingreso supere la línea de pobreza, que es el ingreso per cápita en definitiva, que supera la línea de pobreza, sin que lo superen al mismo tiempo el resto de los integrantes del hogar, por lo tanto los adultos que viven con esos niños y adolescentes. Por lo tanto, en Uruguay, si mágicamente se pudiese erradicar la pobreza infantil, se estaría erradicando la pobreza. Usted hace una mención con respecto a lo que ha sido la evolución de la pobreza en Uruguay en términos generales y en particular en términos de pobreza infantil en los últimos años. Teniendo en cuenta este relato que usted hace de Armas, que es muy claro y muy aclaratorio, valga la redundancia, con respecto a la información, ¿podemos sostener que el fenómeno de la pobreza infantil en particular ya es un fenómeno estructural en Uruguay? En el sentido de que las características de la pobreza en Uruguay están muy arraigadas, responden a procesos sociodemográficos, a cómo se reproduce la sociedad uruguaya, cuáles son los patrones de reproducción, fecundidad, etcétera, etcétera. Sí, esto no es coyuntural, lo que estamos viendo es estructural. Dicho esto, dicho lo que acabo de decir, y para poner, si se quiere, una nota de optimismo en esta mirada, que desde luego es imprescindible, incluso para pensar políticas que nos permitan perforar ese zócalo de 10% de pobreza. Uruguay es el país con más bajo nivel de pobreza de América Latina, por lejos. Por lejos. Si nosotros tomamos las estimaciones que se hacen en base a la metodología de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, con sede en Santiago, y que desde hace 40 años estudia la pobreza por ingreso y la pobreza por privaciones múltiples o multidimensional o necesidades básicas, si tomamos la línea de pobreza de CEPAL Santiago, en 2022 Uruguay tenía 4,4% de su población bajo la línea de pobreza. Con la línea local, la del INE, que es más alta, el valor monetario más exigente, 9,9. 9,9 con la metodología del INE local, 4,4 con la metodología de CEPAL Santiago. El único país en 2022 que tenía un valor de un dígito era Chile, 8% aproximadamente. El resto de los países de América Latina tienen valores por encima de dos dígitos, ¿no? De hecho, Argentina, línea de pobreza de CEPAL Santiago 2022, tenía 30%. Una línea de pobreza, reitero, que es menos exigente en muchos países a las líneas locales. Por eso en Argentina, en el 2022, los valores del índice de pobreza eran del entorno del 40%. Según CEPAL, 30%. Es decir, la pobreza en Argentina es 8 veces mayor que en Uruguay. La indigencia en Argentina está en el entorno del 11%, en Uruguay es 0,2%, 50 veces menos o menos aún. Entonces, ¿a qué hago referencia con esto? Si estamos diciendo que Uruguay tiene la pobreza súper concentrada en familias con niños y adolescentes, con jefes de hogar jóvenes, buena parte de ellos mujeres y buena parte de ellas mujeres solas a cargo de esos hogares. Si decimos que estamos hablando básicamente de una décima parte de la población súper concentrada en Montevideo y área metropolitana y en algunas zonas del norte del país. Si decimos que abatiendo la pobreza en esos hogares
prácticamente desaparece la pobreza en el país. En un país que tiene un nivel de pobreza bajo dentro de la región. Bueno, la oportunidad para un país como Uruguay de poner fin a la pobreza, algo que es inimaginable en otros países de la región, por la magnitud de la pobreza, bueno, Uruguay es algo que podría lograr, que podría alcanzar. Obviamente tiene que robustecer aún más las políticas de transferencias, probablemente tenga que pensar algún nuevo tipo de política, porque es muy cambiante la sociedad, porque se van cronificando los fenómenos de pobreza y de exclusión social, pero no es una tarea imposible para un país como Uruguay. O sea, yo creo que esa es la lectura fundamental que hay que hacer. Uruguay tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto de la región. A valores corrientes estamos en $21.000 aproximadamente. Es el 68% del PIB per cápita en España. Es el 78% del PIB per cápita en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y además tenemos un país que destina aproximadamente 26 puntos porcentuales de ese Producto Interno Bruto a gasto público social. O sea, no es un país que no tenga una propensión a invertir en políticas sociales. Es histórica, centenaria. Entonces, veamos seriamente estos datos, más allá de las discusiones técnicas o tecnicismos sobre el margen de error y esto, y si es una coma y es un decimal, vayamos a la discusión de fondo, a la discusión sobre las características de esta población y por lo tanto del tipo de instrumentos que se requieren y de la magnitud de recursos que se requiere para robustecer esos instrumentos de política social. Para aprovechar el tiempo, y es nuestra responsabilidad haberlo llamado tarde hoy no, de Armas. Ningún problema. En 2017 usted presentó un trabajo titulado Poner fin a la pobreza infantil en Uruguay, un objetivo posible para la política pública. En función de lo que ha dicho recién, entiende que hoy, 6 o 7 años después, lo sigue viendo como posible. Totalmente, por todo lo que acabo de decir. En un país con 30, 40, 50, 60% de población bajo línea de pobreza, o con 30% de población bajo línea de pobreza en promedio durante los últimos 20 años, con conflictos políticos, institucionales, etcétera, un objetivo de ese tipo no resultaría creíble probablemente. En un país con las características de Uruguay, sí. De Armas, no olvidemos que estamos hablando, y esto no son definiciones locales, son mediciones internacionales donde poca influencia puede tener Uruguay. No olvidemos que Uruguay depende, un año cae, sube un peldaño, la 11ª, la 12ª, la 13ª democracia del mundo. O sea, estamos hablando de un país democrático, estable políticamente, que si miramos más allá de la evolución reciente del PIB en los últimos 10 años, si uno toma la evolución del PIB en América Latina en los últimos 40 años, Uruguay debe estar tercero o cuarto entre los países que más creció en el periodo. Es un periodo virtuoso, aunque a veces no nos damos cuenta, en evolución socioeconómica, el periodo desde la restauración democrática, incluso a pesar de la crisis del 2002. Si uno se atiene a los datos empíricos y discute en base a datos. Después se puede discutir de otras maneras, obviamente, pero si discutimos en base a datos, todas las condiciones son favorables como para que Uruguay se plantee una meta de este tipo. ¿Es sencilla? No es sencilla, porque requiere mucha negociación política, requiere mucha economía política, porque obviamente duplicar o un poco más que duplicar el gasto en transferencias para las familias con niños, pasar de $350 millones al año a 700, 750, es decir, básicamente el esfuerzo macroeconómico que hacen los países de altos ingresos del mundo desarrollado, similares a Uruguay, no estoy diciendo los más ricos, no estoy diciendo los nórdicos, los escandinavos, estoy diciendo países del sur de Europa o del este de Europa o algunos de América Latina. Bueno,
si tenemos en cuenta que en esos países se destina aproximadamente 1.1% del PIB a ese tipo de políticas, cuando en Uruguay, siendo generosos en la estimación, destinamos entre 0,4 y 0,5, implica más que duplicar, un poco más que duplicar. Pongamos 6 décimas adicionales de PIB para ese tipo de políticas. 450 millones de dólares anuales adicionales. Bueno, movilizar esos recursos, incluso aunque no sea de golpe, una política de shock, aunque sea a lo largo de un quinquenio o incluso en un decenio, implica economía política. Algo habrá que tocar o habrá que aumentar el gasto público total para así aumentar el gasto público social y destinar esos recursos adicionales a este tipo de políticas, o habrá que aumentar el gasto público social en perjuicio del gasto público no social, o habrá que distribuir dentro del gasto público social entre sectores, pero en definitiva siempre alguien tiene que pagar la cuenta cuando se financia una política, y eso es negociación y eso es economía política. Esa es la parte no sencilla, el resto es papel, son estimaciones. La parte complicada es la parte política y obviamente la parte que le compete al sistema político, reitero, de una de las 10 a 15 democracias más sólidas del mundo. Dos últimas preguntas para cerrar la entrevista. Sí. La última vinculada justamente a esto último que usted mencionaba. Usted dijo recién que hay que robustecer aún más las transferencias o el apoyo que le da de parte del Estado, sí, justamente para tratar de, atemperar el fenómeno de la pobreza infantil. Sí. Uno ve los números publicados ayer y en menores de 6 años la pobreza es del 20,1%, sí, del 6 a 12 es del 18,3%, de 13 a 17 es del 17,9%, de 18 a 64, acá hay un spread grande de años, sí, pero es del 8,7, pero de 65 hacia arriba es del 2,2%. Y justamente sí, ahora estamos en una discusión vinculada al tema de la seguridad social y medidas que enfocarían más respaldo económico, digamos, o más apoyo económico a personas que, según estos mismos datos, la pobreza solamente agrupa al 2,2% de la sociedad. ¿Cómo gastar más, cómo robustecer más esas medidas cuando a la vez hay discusiones como por ejemplo esta que plantean destinar más recursos para este tema, para claro, este grupo poblacional, digamos? Esa es evidentemente una discusión estrictamente política para los actores políticos, para los actores sociales, sindicales. Comprenderás, en mi condición de funcionario internacional, sí, claro, de Naciones Unidas, o simplemente de técnico, no obviamente como cualquier ciudadano puedo opinar, lo que puedo decir es todos los escenarios, todas las alternativas, ¿no? Es decir, ofrecer, por así decirlo, mostrar humildemente el menú. ¿De dónde se obtienen los recursos adicionales? Bueno, como decía, hay 3 posibilidades: o aumenta el gasto público total, y por lo tanto no se afecta a ningún otro destino del gasto público, o no se aumenta el gasto público total para no aumentar la presión fiscal, etcétera, pero entonces, para no afectar a ninguno de los destinatarios del gasto público social, entre otros la seguridad social, entre otros de los adultos mayores, se redistribuye entre gasto público no social y gasto público social, en detrimento del primero, a favor o en favor del segundo, o entonces alguna de esas alternativas hay que tomar, o más presión fiscal, o pierde el gasto público no social, o finalmente se distribuye al interior del gasto público social, que es la tercera alternativa. Pierde la educación, pierde la salud, pierde la seguridad social. Esa es una discusión política y que hay que darla en función de preferencias sustantivas, ideológicas, todas ellas a priori en principio válidas, por lo menos para respaldar cualquiera de estos 3 escenarios. Ahora, lo que queda claro es que con la magnitud de transferencias que hace Uruguay, no logran compensar la necesidad de recursos de esos hogares, más allá de la incorporación al mercado laboral. Porque, a ver, desde luego, uno puede decir, si nosotros tuviésemos pleno empleo en esos hogares, y para que haya pleno empleo se necesita política pública, no es solo un tema de mercado, se necesita un sistema de cuidado muy potente,
que liberen mano de obra de mujeres, porque básicamente estamos hablando de bajas tasas de participación económica de las mujeres, de esas mujeres jefas de hogar, de estos hogares infantilizados. Entonces se necesita también política pública para que se puedan incorporar al mercado laboral, y no solo sistema de cuidados, se necesita educación. Muchas de ellas tienen un nivel educativo bajísimo, no han completado ni siquiera el ciclo básico, ya no digo la educación media superior, obligatoriamente, legalmente obligatoria desde el 2007. Se necesita formación para el mundo del trabajo, capacitación laboral y probablemente algún incentivo o estímulo a los empleadores. Bueno, todo eso es política, ¿no? Y aún así, incorporando plenamente a los adultos al mercado laboral, probablemente una parte de ellos ni siquiera generan los ingresos suficientes, dado el tamaño de esos hogares y dado que la mitad de quienes viven en esos hogares no generan ingresos y no deben generar ingresos. Estamos hablando de menores de 18 años. Claro. Entonces, cuando la evidencia internacional nos muestra que los países destinan no 0,5% del PIB a este tipo de los países desarrollados, obviamente, sino que destinan 1%, y no estoy hablando del valor absoluto, estoy hablando del esfuerzo macroeconómico, de la magnitud de la torta que se le da a esas políticas. Destinan 1%, 1.1%, desde luego. Algunos países escandinavos destinan hasta 3 puntos del PIB a este tipo de políticas, pero no digo eso, digo por lo menos el nivel promedio de países similares a Uruguay, 1.1, 1.2. Bueno, eso es lo que nos está mostrando la evidencia internacional y las características sociodemográficas de la población que tenemos que atender, que necesariamente políticas de este tipo habrá que robustecer, y que esto no es un discurso contra el trabajo, porque además lo que hoy representan esas transferencias en el ingreso de los hogares pobres, como ha mostrado recientemente el director de transferencias y análisis de datos de Mides, el economista Antonio Mansi, es el 15%, o sea, no es que estos hogares viven de esos ingresos. Incluso si aumentaran significativamente, si se duplicaran esas transferencias, tal vez serían una tercera parte, un 35, un 40% en promedio del ingreso de esos hogares. Entonces, y además la evidencia comparada, insisto nuevamente, nos muestra en particular en los países de Europa y en los países nórdicos que las transferencias llegan a representar la mitad de los ingresos de esa familia, de la del decil más bajo. Entonces, bueno, cuando la evidencia es tan contundente, la evidencia, la investigación, uno diría, bueno, ya esta discusión, por lo menos en un plano técnico, académico, no deberíamos darla más. Si es la discusión, como tú bien señalas, política, sustantiva, cómo se hace esto, cómo se financia esto, en qué tiempo se hace. Esa es la discusión política que le compete al país, a la ciudadanía y al sistema político. De Armas, una última pregunta. Preparando el reportaje anoche, alcancé una nota de La Diaria de mayo de 2022 que planteaba: a la salida de la crisis de 2002, aproximadamente la mitad de los niños y niñas uruguayas vivían en condiciones de pobreza. Esos niños y niñas hoy son adultos jóvenes. La pregunta es... La crisis del 2002. Perdón, no entendí. Publicación del 22, crisis del 2002. Sí. Ahí va, exactamente. La publicación es del año 2022 y hacía referencia a la crisis del 2002. La pregunta es, para comprender el fenómeno de lo que es la pobreza infantil y poder traquear, digamos, hoy podemos explicar los problemas de empleabilidad, educación y seguridad en fenómenos ocurridos en pobreza infantil desde hace 20 años? No creo que haya una respuesta terminante o contundente para ello, pero para tratar de argumentar por qué esta afirmación o esta respuesta que acabo de dar. No hay, digamos, los datos de pobreza en una crisis como fue la crisis del 2002, hay que tomarlos como datos de pobreza, entre comillas, coyuntural. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay una crisis como la crisis del 2002, que implicó un salto inflacionario fuerte, que implicó también un aumento muy fuerte del desempleo abierto, casi llega al 20%, y recordaremos todos la devaluación de agosto del 2002 y el salto inflacionario que produjo. Bueno,
fenómenos similares estamos viendo muy cerca de Uruguay, ¿no? Es decir, cuando hay un salto inflacionario de esa magnitud, cuando hay una caída del empleo muy fuerte, en un contexto de crisis brutal como la que vivió Uruguay en el 2002 y todo el periodo recesivo entre el 99 y 2003, lo que hay es un salto de lo que técnicamente suele denominarse pobreza reciente. Es decir, de hogares que estaban por encima de la línea de pobreza, no hogares súper consolidados o de clase media alta, no, hogares vulnerables a la pobreza que obviamente una crisis de ese tipo se lo lleva puesto, ¿no? Es decir, pierden un empleo, los dos adultos que son perceptores de ingreso en ese hogar, aumentan los precios, en particular de la canasta básica de alimentos, ese hogar puede caer bajo la línea de pobreza. Y eso es lo que explica algo que quizás no retenga o recuerde la opinión pública, que en el 2002 la pobreza básicamente saltó entre el trimestre 2 y el trimestre 4 del año, y en particular los últimos 2 trimestres. Grosso modo se duplicó la pobreza, saltó del 15 al 30% con la anterior línea de pobreza. Luego, esa pobreza, cuando la economía comienza a crecer, que fue lo que pasó en Uruguay 2005-2015, baja relativamente rápido. Ahora, tenés un núcleo duro en Uruguay que es muy difícil afirmar si es exactamente la misma población, porque no tenemos estudios de panel que sigan una muestra a lo largo del tiempo, sino que tenemos muestras sucesivas, independientes, que representan a toda la población, pero son entrevistados diferentes. Pero más allá de este tecnicismo, uno podría suponer que hay un núcleo entre el 10 y 15% de pobreza dura en el país, donde se combina el estar bajo la línea de pobreza y tener necesidades básicas insatisfechas. Obviamente ese piso puede ir creciendo. Si un país vive muchas crisis económicas o vive inestabilidad económica a lo largo de 20 años, este piso va engordando. Y por lo tanto aquellos que son vulnerables a la pobreza o que eran clase media baja trabajadora pasan a engrosar las filas de la población en pobreza estructural o dura o crónica, que es lo que ha pasado en algunos países de la región. Entonces, creo que hay que tomar con cuidado eso de, bueno, alguien que estaba en pobreza en el 2022 es pobre como una condición permanente. No, incluso este núcleo duro de pobreza es un núcleo que se mueve. O sea, algunos de estos hogares pueden superar transitoriamente la línea de pobreza, de ser pobres y volver a caer. Algunos que permanentemente están por encima de la línea de pobreza en un contexto de crisis, como decía hace unos minutos, caen. Entonces, que hay un núcleo duro de pobreza en Uruguay y que puede estar asociado a fenómenos de exclusión social, marginalidad, segregación residencial, violencia, etcétera, etcétera, sí, como en muchas sociedades, diría, como en todas las sociedades, incluso las más desarrolladas. Pero es difícil afirmar los pobres de hoy son los hijos de los pobres de hace 20 años. De los pobres que formaban parte de la pobreza dura, no tengo duda que sí, muy probablemente. De aquellos que cayeron circunstancialmente bajo la línea de pobreza en un contexto de crisis, no necesariamente. Gustavo de Armas, doctor en ciencia política, especialista en el estudio de regímenes de bienestar y políticas sociales, con foco especial en políticas educativas, asesor en planificación de Naciones Unidas en Uruguay. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, el espacio y el interés.